como todos los años, en esta fecha, en el mes de septiembre, invitamos a distintos representantes de las iglesias, pastores, para que nos cuenten algo sobre la celebración o qué es lo que se hace en el llamado mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia en todo el mundo y bueno, también en Crespo en distintas oportunidades se han hecho distintos actos, actividades dentro de las iglesias, ¿no? Así que hoy invitamos a varios pastores, de los cuales han venido 3. Emanuel Plem, Iglesia Evangélica Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Así es, un gusto estar acá para justamente reflexionar sobre la palabra de Dios. Ajá, bueno, me vas a contar un poquito cómo ves, si tenés algún dato sobre por qué se llama el mes de la Biblia y qué es lo que se conmemora. Así es. Así que, bueno, también tenemos a Pastor Roque Allegrini de la Iglesia Templo Buenas Nuevas, ¿qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Bien. Bueno, ¿tenés algunos datos también para traer? Sí, algunas cositas podemos aportar. Bueno, sí. Algunas cositas pueden aportar, muy bien. Y Bernardo Spress, de la Iglesia Evangélica de Río de la Plata. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno. Gusto también estar aquí. Muy bien. Emanuel, la Iglesia Evangélica Bautista queda en calle... Roque San Peña y Vieites. Roque San Peña y Vieites. ¿Las reuniones cuándo los tienen, generalmente? Las reuniones generales tenemos todos los domingos a partir de las 19:30 horas. 19:30. Y ahí ustedes también siempre hacen estudios bíblicos también, ¿no? Así es, y estudiamos la Biblia, tenemos diferentes reuniones, pero todas siempre tratando de compartir una enseñanza desde las Escrituras. Incluso tenemos también una sede del Seminario Internacional Teológico Bautista, que también estamos justamente enseñando teología, la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. O sea, ¿las reuniones se hacen cuándo? ¿Los domingos? Todos los domingos a partir de las 19:30 horas. 19:30 horas. ¿Y qué otras actividades tienen durante la semana? Hay también hay reuniones de oración. ¿Qué día? Todos los miércoles a las 4 de la tarde y 8 de la noche. Ajá. 2 veces a la semana. Y después, los sábados hay reunión de jóvenes por la noche, escuela bíblica para los chicos. Después también se lleva adelante una peña Mujer Verdadera, que se llama el último viernes de cada mes. Y también tenemos reuniones de hombres, encuentro de hombres. En este caso, en este próximo viernes vamos a tener un encuentro de hombres y otras actividades que vamos planificando y desarrollando. Muy bien. Roque Allegrini, el de Iglesia Templo Buenas Nuevas, ¿queda en dónde? Falucho, 829, Falucho. Ajá. Casi Entre Ríos. Sí. Nos reunimos los días domingos. Tenemos una reunión por la mañana a las 10 de la mañana y otra a las 19 horas. También un culto, son 2 cultos los días domingos. Los días martes, hoy, a las 20 horas, tenemos reunión de oración. Los jueves, estudio bíblico a las 19:30 horas. Ajá. Y tenemos una escuela bíblica pública, digamos, no dentro del salón, sino en ese lugar conocido como el Playón, en calle Mendoza y Federación, donde está esa canchita de básquet que hizo el municipio cerca del nido. Ahí tenemos una clase con los niños al aire libre y una vez por mes celebramos un almuerzo con los chicos, con las familias. Es decir, estamos sacando a la iglesia un poco a la calle. Muy bien. ¿Y Bernardo Spetz, Iglesia Evangélica Río de la Plata? Río de la Plata, Avenida Independencia, 1190. Y actividades, tenemos todos los domingos hay culto, primero y tercer domingo a la mañana, y segundo y cuarto domingo a la noche, cuarto y quinto domingo también es de mañana. Tenemos todos los viernes alguna actividad, el primer viernes reunión de mujeres, segundo viernes a la noche tenemos reunión de jóvenes mayores, tercer viernes del mes tenemos reunión de hombres también, o encuentro de hombres. Siempre invitamos a algún profesional que nos presente algún tema especial relacionado con la actualidad, con el tema de la salud y demás, y siempre enlazado con conceptos bíblicos, digamos, también, ¿no? Y tenemos reuniones de mujeres, tenemos catequesis para los niños, tenemos, en fin, digamos, un abanico muy grande de actividades que ofrecemos para que la gente pueda participar. Otros años han hecho algún evento en el Monumento a la Biblia, ¿no? Sí. Era medio tradicional, lo cortó la pandemia. El año pasado hicimos un intento, hubo, digamos, bastante participación igual, pero este año
español nos hemos quedado un poco. Se han quedado, bueno. Nos hemos quedado un poco. Ajá. Bueno. Pero tenemos previsto en octubre hacer alguna actividad especial por el Día de la Reforma. La Reforma. Ajá, porque en octubre se conmemoran los 505 años de Reforma de Lutero. Exactamente. Así es. Estaría para una linda oportunidad para poder justamente hablar un poquito sobre la historia de la Reforma protestante y su impacto en el mundo occidental. Muy bien. Para ya empezar a charlar sobre algunos temas en especial, solamente recuerdo que el septiembre es el mes especial para los cristianos, el mundo cristiano, porque se celebra el mes de la Biblia. La Biblia es el libro más vendido en todos los tiempos, con más de 5.000 millones de copias vendidas y distribuidas de acuerdo con la compañía Guinness World Records, ¿no? Un informe reciente de Estados Unidos afirma que solamente un 10% de los jóvenes lee la Biblia, al menos una vez por mes. Creo que en Argentina llegaremos al 10%. Y otros datos más, ¿no es cierto? Bueno, listo. Vamos a conocer algunos datos sobre el mes de la Biblia. Bueno, Emanuel, contame un poquito, a ver qué sabés vos sobre datos históricos del mes de la Biblia, por qué septiembre es el mes de la Biblia. A ver cómo es. Bueno, en primer lugar, destacar la importancia de la Biblia como palabra de Dios y decir que es mucho más que una joya literaria y decir también, bueno, que está compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, que los idiomas originales, bueno, fue escrito en hebreo, un poco en arameo y, bueno, el Nuevo Testamento en griego koiné. Y bueno, que tenemos el gran privilegio nosotros hoy de poder tener la Biblia traducida a nuestro idioma y en diferentes versiones, algunas más modernas, o incluso tenemos la Biblia en formato digital, podemos tener la Biblia en el teléfono con la aplicación. Pero yendo un poquito a la historia del por qué celebramos el mes de la Biblia, si bien está el mes de la Biblia, el día de la Biblia, resaltando el poder de la palabra de Dios, es importante mencionar que fue un 26 de septiembre de 1569 en Suiza. 1569, hace un par de años, ¿viste? Mucho. que se imprimieron los primeros ejemplares de la Biblia en español, ¿sí? En español, traducida por Casidoro de Reina y se le conoce como la Biblia del oso, porque en su portada tenía la imagen del oso comiendo miel, un oso comiendo miel, que también tiene toda una simbología. El salmo aquel que dice que la palabra de Dios es dulce como la miel, como la miel del panal. Así es. Entonces, sí. Así que, pero bueno, más que el día también celebramos el mes de la Biblia, y como creo que podemos coincidir que como iglesias nosotros tenemos en cada reunión, en cada actividad, en cada evento, siempre justo está la exposición y la enseñanza de la Biblia. O sea, le damos una centralidad tan importante a la palabra de Dios que por ahí no es que quizás llevemos tantas actividades especiales por el Día de la Biblia, porque la palabra de Dios ya la tenemos en cuenta a lo largo y ancho de todo el año, y nosotros tenemos el gran privilegio. Después el pastor Roque también nos va a traer algunas estadísticas de cuántos idiomas está la Biblia, tantas etnias, pero tener nosotros la palabra de Dios a nuestro idioma es un gran privilegio que no lo tuvo todas las generaciones. Así que es... Y esta es en algunas religiones, inclusive hasta, en el caso de la Iglesia Católica, hasta creo que 1960, 70, prácticamente la iglesia se leía en latín, me parece, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Se leía en latín. Y después se empezó a hablar... Cuando la misa se empezó a hacer en idioma vernáculo en cada país. No sé con qué papa fue, pero más o menos como esa fecha que usted dice. Sí, en la década de 60 me parece. Ahí empezó a hacerse la misa en castellano, ¿no? Claro. Así que todo lo de ahí para atrás, otra historia. Es otra historia, sí. Bueno, el caso de Lutero, cuando tradujo la Biblia al alemán, una revolución extraordinaria que fueron naciones transformadas. ¿Qué año fue eso? ¿Vos te acordás?
Lutero la 500, transformó- 1517. Más o menos en esa fecha. 1517. Claro, se celebraron los 500 años de la Reforma hace 5 años atrás. Sí, Era 1517, tradujo, ¿cómo? donde se clavaron las tesis. Y esto creo que fue un poquito posterior, pero no mucho más después. Lo que pasa es que fue perseguido, estuvo 3 años encerrado en un castillo y en ese nadie sabía dónde estaba y ahí se dedicó de pleno a la traducción de la Biblia al alemán. Y lo más ¿Y interesante antes de esto... ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba antes la Biblia? ¿En griego? No, en griego y como dijo él, en el idioma original, pero ya había algunas versiones así parciales. Ahora, él se dedicó a traducirla al alemán, que lo que trajo como importante es digamos, definir claramente el idioma alemán, que hasta ese momento eran muchos dialectos, ¿no? No soy alemán, pero tengo entendido que... Hubo un momento en el que hubo que consensuar cuáles iban a ser los términos, digamos, para poder conocer o para poder expresarse todos de la misma manera, porque había tantos dialectos que era necesario recurrir a un idioma único. Y por eso Lutero tradujo la Biblia al alemán, el Schriftdeutsch, o sea, el alemán que se escribe, que se pronuncia, universalizó. Como dice acá, el Hochdeutsch. El Hochdeutsch, tal cual. Y él decía que había que traducir la Biblia de tal manera que cualquier persona la pudiera leer y la pudiera comprender, o la pudiera entender. Claro. Y utilizando términos simples, digamos así. Él decía que había que mirar a la gente a la boca, en Maulgucken decía él, ¿no? O en Maulschauen, que es una expresión hasta un poco vulgar, pero para decir justamente que tiene que ser en una forma muy accesible, muy sencilla y muy fácil de comprender, porque había poca gente que tenía estudios y era gente muy académica. Entonces, era necesario que cualquier persona del pueblo pudiera acceder a la lectura de la Biblia y pudiera entenderla en su idioma, digamos. ¿Maul cuánto? ¿Maul? Es Maulgucken o de Maulschauen. Schauen. Bueno, Maul viene a ser una traducción más o menos como la jeta, ¿viste? Sí, algo así. El movimiento, mirar a la jeta, ¿no? Sí. Porque si no sería Mund. Claro. Lutero fue el que dijo que mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. O sea, su máxima autoridad no era el emperador, no eran los papas, sino que su máxima autoridad es la palabra de Dios, solo la Escritura. ¿Y cuándo fue que se imprimió en imprenta por primera vez? 1569. 1560. Así que cuando Lutero la tradujo en el 1517 al alemán, fue todo manuscrito. Pero no, ustedes están hablando del castellano. Estoy hablando del castellano. Apenas estaba traducido al alemán, ahí por 1518, 19, por ahí. Usó la imprenta de Wittenberg. La imprenta de Gutenberg. Fue la que... ¿En qué año fue eso? ¿Cómo? ¿En qué año fue eso? No le puedo decir con precisión, pero fue muy cerca del 1517. Apenas estaba traducida al alemán. Le dio un impulso bárbaro el hecho de poder imprimir rápidamente, porque si no era todo a mano, digamos, la escritura, y que haya... ¿Qué usaban? ¿Qué tipo de papel habrá usado, no? ¿Tipo papiro, así? Yo creo que era más bien un tipo pergamino, ¿no? O sea, un papel más especial que... Pero no estoy seguro tampoco lo que digo, ¿no? Digo por las fotografías que hay de las páginas de esa Biblia, se muestra que era un papel muy especial de esa época. O sea, de mucho gramaje. Sí, eso como dos rollos que se van desarrollando, enrollando uno y otro desarrollando. O sea, ese era el hebreo sí, hasta ahora lo usan así. Sí. Pero la imprenta ya utilizaba hojas como las que tenemos hoy en los diarios. La plana, la hoja plana. El tamaño de la hoja de la Biblia original era de este tamaño grande, así tipo diario. Yo debo tener una Biblia de 1800 y algo, ya era un papel fino, era ya un papel bueno, ¿no? Y eso fue una revolución, porque usar la imprenta en aquellos tiempos, o sea, era la vanguardia más grande en ese momento. Claro. O sea que la Biblia por siglos y siglos se fue escribiendo en la época. ¿Cuál será el más antiguo? Porque la Iglesia
Los rollos o sea, de Qumran que se encontraron datan del primer siglo. ¿Del primer siglo? ¿Antes de Cristo? No, del primer siglo, más o menos. Ah. Los esenios que los romanos Claro, pero cuando los la Biblia- liquidaron, no quedó ninguno de ellos. Cuando Jesús habla, o la Biblia habla, ¿no?, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sobre la lectura de la Biblia, bueno, o sea que en la sinagoga se leían estos rollos, como decís vos, ¿no? Y de ahí, lo más antiguo habrán sido ¿cuánto? De la iglesia, o sea, toda la civilización israelí. ¿Eran 8.000 años antes, 4.000 años antes de Cristo o 5.000? Digamos, Abraham, que fue el primero, el patriarca, bueno, Noé antes, ¿no? Estamos hablando de Noé 2.200 años antes. Y Abraham sería 1.600 años, más o menos. Es un número que tengo... Más o menos en la cabeza. Sí. Porque creo que hoy Israel está cumpliendo los 5.000 y pico años, ¿no? 5.000, Claro, 500 y 5.000, pico. sí, exactamente el número no me Así que acuerdo. descontarle 2, o sea que más o menos hay que hablar de alrededor de 3.000 años antes de Sí, Cristo, ¿no? Sí, puede ser. Aproximadamente, ¿no? Desde Noé, digamos, ¿no? Ajá. Porque se habla de 4.000 años desde la creación, contando los años Claro. como lo narra la Biblia, Ajá. no diciéndole que en este año y acá puede haber pasado 1.000.000 de años, no tomando en cuenta eso, porque Sí, por eso. Yo creo que tiene más de por eso 5.000 o 6.000 años contando desde la creación. Claro, Sí. esas son las historias que contiene la Biblia, datan de esos tiempos tan antiguos. Claro. Pero que fue desarrollado menos. Lo primero escrito por la Biblia debe haber rondado el año 900 o 1000 antes de Cristo, ¿no? Donde se empezó a poner por escrito. Pero Moisés, ¿cuándo habrá escrito Moisés lo...? Sí, Moisés fue se calcula 1.400 años antes. que se calcula más o menos aproximadamente, porque por ahí hablamos Sí, sí, de sí. aproximación, pero de lo más o menos Siglo más, siglo 1500 menos. años en 1500 años que se escribieron, digamos, Sí, sí. la revelación. Y es muy interesante porque son más de 40 autores. Y alguno podría preguntarse, bueno, ¿la Biblia fue escrita por hombres? Y por un lado tenemos que decir, sí, que la Biblia, bueno, no es un libro que cayó del cielo, pero más de 40 personas escribieron la palabra de Dios, como dice la Biblia misma, siendo inspirados por el Espíritu Santo, en un periodo, bueno, de aproximado 1500 años, pero tiene una coherencia y una unidad perfecta, y cuyo mensaje, que hay que decirlo, o sea, cuyo mensaje central es la persona y la obra de Cristo. La Biblia apunta a Cristo. Y vemos en la Biblia, bueno, además de la persona y la obra de Cristo, bueno, uno de los grandes temas, el gran pecado del hombre, ¿sí? O el gran problema del hombre que es su pecado, pero el gran regalo de Dios, que justamente es la persona y la obra de Cristo, ¿sí? Esa salvación en Cristo Jesús para todo aquel Algunos que cree. le llaman la historia de la redención del hombre. Es O decir, sea, tenemos 39 libros que forman el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. A partir del nacimiento de Cristo, 27. hay 27 libros, la mayoría escritos por apóstoles. Sí, por Pablo, ¿no es cierto? 13. No están, bueno, Puede haber 14, para mí son 14, pero los evangelistas, Ajá. Juan escribió 5. pero y bueno, y aprovechamos justamente este espacio para decirle a las personas lo importante, que la Biblia no tiene que quedar escondida en un cajón lleno de polvo, no es un libro obsoleto, sino que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí? Que sigue a la vanguardia hoy por hoy. Y si bien la persona de Cristo es el mensaje central, por supuesto que la Biblia tiene de tantos temas de los cuales nos habla que debemos prestar mucha atención. Y la misma Biblia dice sobre ella, dice en el Salmo 119, este famoso versículo que dice, tu palabra, dice el salmista, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y otro de los pasajes maravillosos del Nuevo Testamento que se encuentra en 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. O sea que los hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y toda la Escritura es inspirada por Dios, y dice allí el autor, y es útil para enseñarnos lo que es verdad
y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así que sigue vigente. Es un libro que tiene la moral cristiana, ¿no es cierto? Que sintetiza la moral cristiana. Dame algunos datos. Sí. Algunos lo que quería, datos históricos. agregando a todo lo que dijo él, diría, para Juan, Jesús es el verbo. A la gente mucho no entiende eso. ¿Viste? Claro, pero significa que es la palabra viva, es la palabra que se hizo carne. Eso significa. Porque el verbo, digamos, ¿cuál es la oración más corta que uno puede hacer? Para que sea oración gramatical, tiene que tener un verbo. Entonces yo digo, anda, dije una oración y dije una sola palabra, porque está el verbo. Y entonces el verbo sintetiza el idioma, y ese que indica la interacción. Está bien. Bueno, a ver, dame algunos datos. Hay en el mundo hoy, tengo el micrófono acá, hay en el mundo hoy 7.378 idiomas. Entre idiomas y dialectos, ¿no es cierto? Exacto, sí. ¿7.000? Idiomas 7.378. Idiomas que en algunos casos lo usan 500 personas. Y en otro caso, como los chinos, son más de 1.000 millones, ¿no es cierto? Y la Biblia ha sido traducida en forma completa a 717. Este es un dato del 2021. Es decir, que puede haber más porque es incesante el trabajo. O sea, traducido ¿en cuántos idiomas? 717 la Biblia completa, el 100%. O sea, ahí está el quechua, está en el caso de los aborígenes, en Argentina tenemos, los Toba tienen su Biblia entera, los Huichís tienen su Biblia entera. Esas son Biblias que ya están integradas. Porque la mayoría de estos aborígenes no tenían idioma escrito. Claro. Era todo fonético. Así que uno lee yo tengo una Biblia en Huichí, por ejemplo, y tiene las letras normales nuestras, no tiene signos creados por ellos. Y es todo fonética. Todo fonética, o sea que hay que leerla como la leemos en nuestro castellano, en nuestro idioma natural, y hay que leerla y es así como hablan ellos, ¿no? Mirá vos, qué interesante. No tienen letras, tienen fonética nada más. ¿Qué otro dato tenés? El Nuevo Testamento está traducido a 1582. Aparte de esos 700 de Biblia entera, hay idiomas que tienen el Nuevo Testamento 100%, 1582. Y después hay fracciones que se hacen para países que están poco alcanzados, se diría, desde el punto de vista del cristianismo. En total suma 3.495 idiomas y dialectos, ¿no? Y dialectos que países hay alrededor de 200, ¿no es cierto? Un poco más de 200 países en el mundo, ¿no? Pero hay países como Suiza que hay 3 idiomas, ¿no es cierto? Por ejemplo. Sí, en la ONU creo que hay 198 países, algo así. 206 que no reconocidos, claro. Ajá, así que, bueno, ¿tenés algún otro dato ahí? No, creo que con eso... Ajá. Bueno, ¿cantidad de Biblias impresas hasta ahora? ¿Hay un dato? Es el libro más impreso en el mundo, en el mundo, y lo sigue siendo. No, lo que pasa es que yo en mi casa tengo 7 Biblias, 8 Biblias en todas las versiones. Entonces ahora cuando uno... No es que antes teníamos una Biblia. La Biblia junto al calefón, esa era... es místico ya eso. No, ahora tenemos 5, 6, 10, depende de las versiones que uno quiera tener para comparar, para enriquecer. Ajá. Sí, una época tenía el dato de cuántas Biblias se estimaba que se habían impreso, eran miles de millones, ¿no es cierto? Sí, impresionante. Supongo que debe ser mucho más que la población del mundo, sin duda. Ya no es más así, pero durante décadas y décadas, uno iba a cualquier hotel, abría la mesita de luz y había una Biblia de los Gedeones, ¿no es cierto? En Argentina... Nuevo Testamento. En Argentina no, pero en Estados Unidos los Gedeones internacionales, yo fui miembro de ahí, ponen la Biblia entera en un cajoncito. Ajá. Sí. Allí es, en todos los hoteles está. Sí. Pero para las enfermeras se le da un Nuevo Testamento en blanco, para
para las escuelas, para los directivos maestros le dan un Nuevo Testamento grandecito, para los chicos uno de bolsillo, tapa azul, digamos. Pero lo más maravilloso es cómo la Biblia transforma vidas. ¿Sí? Sí. Hay tantos testimonios, incluso personas simplemente leyendo la palabra de Dios, además de poner su fe en Jesús y de ser salvo de sus pecados, transforma su comportamiento, o sea, porque transforma el corazón. Entonces, transforma a las personas, las vidas. Sí, sí. Por eso es un espejo, te hace ver cómo sos. es tan importante. Bueno, Ve incluso tu hablando pecado. de Biblia, ¿cuántos ministerios carcelarios hay? Que ministros, personas que llevan la palabra de Dios a las cárceles, predican allí el Evangelio y personas, las personas se convierten a Cristo de todo corazón y producen un cambio verídico, un cambio real y duradero. Así que qué importante es que todos podamos meditar y estudiar la palabra de Dios. Y si alguien no tiene, que alguien que está escuchando, no está mirando, no tiene una Biblia, que se contacte con cualquier congregación, con cualquier pastor, que seguramente cada iglesia tiene Biblias para regalar, para donar. O si no, está la aplicación, como hemos dicho, uno la puede bajar desde el celular, la aplicación de la Biblia, y la puede tener En las versiones que vos quieras. en las ¿viste? versiones. Sí, sí. Así que hoy no hay excusa para no leer la Biblia, ¿sí? No hay excusas. Yo siempre, en distintas charlas que hemos tenido otros años también sobre el mes de la Biblia, de que se enseña poco qué es lo que hay que leer de la Biblia para entenderla, ¿no es cierto? Porque mucha gente, por le regala una Biblia, agarra Génesis y llega a Éxodo y ya se pone pesado con toda la historia de la iglesia, ¿cómo es? Del pueblo judío, ¿no es cierto? Levítico Y cuando empiezan las leyes y todo eso. Entonces yo siempre pensaba, ¿no es cierto?, que había un déficit en la enseñanza de enseñar a la gente a leer la Biblia. Porque si uno la agarra, vos le regalas una Biblia, entusiasmado, empieza a leer, empieza cómo se creó el mundo y por ahí, ya se complica para lo que es hoy el día, ¿no es cierto? Entonces por ahí es más interesante que la gente empiece a leer el Nuevo Testamento. Es lo que Pero ¿qué pasa? aconsejamos. Agarra el Nuevo Testamento y agarra Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dice, se repite la historia, y mucha gente con quienes yo he hablado, personas, dice, yo dejé porque eran todas repeticiones del libro anterior. Por eso hay algunos Nuevos Testamentos que empiezan con Juan solamente. Entonces lees una sola vez el Evangelio de Jesús, toda la historia de Jesús, Sí, sí. y después te vas a los Hechos, que es la historia de los apóstoles, ¿no? Y después los distintos libros que ha escrito Sobre todo Pablo. Pablo, sí, a las distintas iglesias de esa época, ¿no es cierto? Donde ahí está justamente la síntesis de lo que es el cristianismo, ¿no? En comparación con otras religiones del mundo, ¿no? Así que ese es un déficit que hay, porque mucha gente dice, a mí me regalaron una vez una Biblia, pero llegó un momento que no entendí. Claro, agarran, qué sé yo, hebreos, o agarran romanos, o alguna, donde hay explicaciones muy sectoriales para un determinado momento en esa época. Y bueno, hay lugares, o sea, la Biblia ahí tiene en el Nuevo Testamento, pero muchísimas recomendaciones, ¿no? En Efesios, en Timoteo, ¿no? Timoteo 1, 2. La ética cristiana, digamos, está escrita para gente que conocía a Jesús por primera vez y no sabía, digamos, en comparación con la religión que había transitado anteriormente, cuál era la diferencia, y había que marcar claramente que hay un antes y después, digamos, después que conoces a Cristo tu vida cambia. Y hay cosas que ya vas a dejar de hacer y no vas a seguir haciendo. Y respecto de los evangelios, es interesante también hacer el trabajo de leer, por ejemplo, una parábola o una historia o un milagro en un evangelio y fijarse arriba que indica en cuál otro evangelio se repite la misma historia. Claro, sí. Y hacer la comparación, porque es interesante descubrir, ¿no?, de que cada autor, sea Mateo, sea Marcos, sea Lucas, escribía para un público determinado, O como ellos lo veían en ese momento. con un énfasis determinado, y no se agota simplemente con leerlo y hacer una armonización de los cuatro evangelios, digamos, ¿no? Sino que Y complementa mucho más la historia, es como un rompecabezas. No es que se contradice, sino que se complementan y hacen... Por ejemplo, Lucas era un médico.
médico de aquel entonces, que no sé qué se le enseñaba, pero el médico amado está mencionado en la Escritura. Y en la sanidad de ese hombre que tenía un brazo como es endurecido, lo hace poner al medio, y Lucas es el único que dice que era el brazo derecho. Es decir, él era médico. Él como que estaba sentando y dijo, él es el único que te da ese dato, que el brazo era el derecho. Con lo cual, leyendo Lucas, uno dice, el 90% o el 80% somos diestros, quiere decir que ese hombre estaba mal, porque tenía mal el dedo, el brazo posiblemente más útil para él. Cuando fue sano, es interesante, pero es como médico. Bueno, ¿alguna reunión especial por esto, por el mes de la Biblia? Bueno, cada congregación está realizando actividades propias. Menciono, por ejemplo, lo que está haciendo nuestra iglesia. Está haciendo un concurso de dibujos de historias bíblicas. O sea, los chicos pueden participar haciendo un dibujo, una pintura, a libre elección, digamos, el arte que quiera utilizar para expresar cuál es la historia bíblica que más le gusta de la Biblia. Y luego lo entrega a las catequistas y al final del mes de septiembre se va a obsequiar libros y Biblias a los chicos participantes y también a los mejores dibujos. Y a nivel de las iglesias de Crespo, el 27 de septiembre estamos convocando a una reunión especial en el templo Visión de Futuro, ¿no? La iglesia Visión Calle de Carbó. Futuro, Calle Carbó. Así es, cada mes tenemos reuniones de oración, todos los meses, el último martes de cada mes, en diferente congregación. En este caso, el mes de septiembre, el martes 27 por la noche, ¿sí? La reunión de oración unida de las iglesias evangélicas se va a llevar adelante en la iglesia de Visión de Futuro, y la idea es que justamente aprovechemos ese espacio de oración también por ahí para mencionar y por ahí para darle un énfasis en la importancia de la palabra de Dios. Bueno, ¿en la iglesia tuya se hace algo especial? No, digamos, semanalmente tenemos estudio bíblico, así que ahí está nuestro énfasis. Como usted decía, hay que enseñar la Biblia. Bueno, una vez a la semana nos juntamos, hacemos una breve oración para iniciar y una oración al final, pero todo el tiempo ahí intercambiamos. Estamos estudiando Génesis ahora, así que hemos visto la alta crítica, hemos pasado por todo ese conflicto que plantea la alta crítica alemana del siglo XIX, comprender todas las posiciones que hay respecto a la creación y quedarnos con justamente llegar por qué creemos que Dios creó todas las cosas, por qué no hablamos de millones de años ni le damos el brazo totalmente a la ciencia, y más con la arqueología hoy que es una ciencia muy bien. Bueno, creo que con esto más o menos hemos hablado un poquito sobre el mes de la Biblia, la importancia del mes de la Biblia. Y bueno, seguramente en todas las iglesias. ¿Cuántas iglesias evangélicas hay en Crespo? 10, yo calculo que somos 10. Más, sí, más. Hay una que no tenemos contacto, que está allá en el barrio norte, casi pegando la ruta. Pero no tenemos contacto. Muy bien. Así que muchas gracias. Hasta el próximo año para este tema. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Chao, hasta luego.